Que Dios le bendiga, hermanos. Sea bienvenido a la iglesia, a la casa de Dios. A los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos en esta noche. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Versículos del 13 en adelante. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad, por el privilegio de estar en su casa predicando la palabra de Dios. Y en esta noche le doy gracias a mi pastor también por el privilegio, por la confianza, y gracias a usted por venir. Al principio eran puras hermanas nada más, pero ya vinieron más hombres. Eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Las hermanas son fieles y eso es una bendición. En esta noche quiero predicar un sermón que le he titulado La importancia de conocer la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas 24:13, pero antes de leer, a mitad del año 2021, cuando estábamos todavía quizás encerrados por la pandemia, terminé de leer por primera vez la Biblia completa en la versión Peshitta. Y una de las cosas que me impresionó y me marcó en ese momento fue que en varias ocasiones lloré leyendo la Biblia y pude ver y sentir el amor de Dios en mi vida a través de leer la Biblia. Esto me marcó tanto que avivó mi fe en Cristo Jesús, y eso mismo trajo una convicción más fuerte y un deseo de seguir leyendo la Biblia. El año pasado, terminé de leer por segunda vez la Biblia completa en otra versión, y ahorita voy empezando otra vez. Y así tenemos que seguir. Terminamos una vez, empezamos, porque la Biblia siempre nos va a hablar, nos va a decir acerca del amor de Dios, de la voluntad de Dios a nuestra vida. Ahora, por lo contrario, cuando no hay convicciones, cuando hay falta de fe, esto es síntoma de que no le estamos dando importancia que le deberíamos de dar a la palabra de Dios. Amén. Esto trae una consecuencia grande, porque ahí es cuando ya no le encontramos sentido el venir a la iglesia, el congregarnos, el servir a Dios, y todo nos parece quizás raro. Empezamos a cuestionar cosas y empezamos a dudar quizás de Dios. Ahora, en esta noche vamos a ver en la palabra de Dios cómo su misma palabra puede avivar nuestro corazón y nuestra fe en Jesucristo, el Salvador del mundo, por medio de su palabra. El sermón se llama La importancia de conocer la palabra de Dios, y vamos a leer el texto principal, que es Lucas 24, del 13 al 24. Dice de la siguiente manera: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Esto quiere decir a 11 kilómetros. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y
fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vamos a orar en esta noche. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad de escuchar tu palabra. En esta noche yo te pido la gracia y el favor, Señor, y tu Espíritu Santo para predicar. Te pido, mi Dios, que abra nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y que podamos entender el mensaje, que podamos entender tu palabra en esta noche, Señor. Te pido que bendiga, Señor, este servicio, este sermón, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. La importancia de conocer la palabra de Dios, y en primer lugar quiero ver por qué el regreso a Emaús, hablando de estos dos discípulos. Nuestro texto nos dice que dos discípulos de Jesús, que no eran de los 12 principales, iban camino a Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ahora, el contexto de lo que acabamos de leer, Jesús es crucificado, como quizás usted ya lo sabe, ha leído la Biblia. Lo crucificaron y él dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero cuando llegó el tercer día, algunas hermanas fueron a ver la tumba y estaba vacía. Y había unos ángeles ahí que le dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Jesús ya había resucitado y no estaba allí. Y ellas rápidamente fueron a dar ese anuncio de que Jesús ya no estaba, pero los discípulos no creían que había resucitado. Ahora, estos dos personajes, estos dos discípulos de Jesús, iban de regreso a Emaús, a 11 kilómetros. Ellos tenían que estar en Jerusalén, tenían que estar la congregación reunida, pero ellos decidieron irse. Y ellos no iban a Emaús a evangelizar, no iban a predicar las buenas nuevas. Ellos posiblemente querían regresar a sus vidas pasadas, a sus vidas cotidianas. Había una gran tristeza que los embargaba, porque habían crucificado y matado a su maestro, a Jesús de Nazaret, y ya no lo habían visto resucitar. Entonces ellos decían, quizás en su mente, no valió la pena estar este tiempo con Jesús. Ellos iban de regreso porque prácticamente ya no tenían nada que hacer en Jerusalén. Ya no tenían nada que ver con los hermanos, con los discípulos. Jesús ya había muerto y no daba señales de vida. Y ya era el tercer día. Versículo 19 al 21 dice nuestro texto: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Hablando de Jesús, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, nosotros esperábamos, o sea, ya no esperaban nada, ya habían perdido la esperanza. Mateo Henry, en su comentario de este versículo, dice que estas palabras eran el reflejo de la arraigada concepción judaica de la escatología de un Mesías triunfante política y nacionalmente, según la cual se esperaba que el gran periodo mesiánico se inauguraría con la resurrección de los muertos. O sea, ellos esperaban, ellos creían en Jesús como el Mesías, pero el Mesías que había de redimir a Israel como una nación, que los iba a librar de sus enemigos, que los iba a levantar como una nación. Pero sabemos que a eso no vino el Señor Jesús. Ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías triunfante, porque quizás era lo que habían recibido, habían escuchado de los que predicaban en ese tiempo la ley, los que daban la ley, los líderes religiosos que estaban encargados de ministrar la palabra de Dios en Israel. A pesar de que ellos estuvieron cierto tiempo con Jesús, escuchando los sermones de Jesús, viendo los milagros, esperaban que Jesús fuera el Mesías que había de levantar a Israel como una nación y que los levantara de manera política.
Y el problema, mis hermanos, es que los fariseos manipulaban las escrituras y la ley. Ellos le daban más importancia a su doctrina de hombres, a sus enseñanzas religiosas que no tenían que ver con la voluntad de Dios, ni su palabra, ni su ley. Ahora, aplicándolo hoy en día, hay mucha gente que vive sin esperanza, sin fe en Cristo, porque quizás creyeron más a una doctrina, a una enseñanza sin base bíblica, sin fundamento en la palabra de Dios, que en la misma palabra de Dios. Por eso la gente quizás se desilusiona, los hermanos se van de las iglesias amargados. Cuando sienten, ya van de camino a Emaús como estos discípulos. He hablado con personas cristianas que se encuentran en un dilema o un problema doctrinal y no saben qué hacer. Si estar aquí, estar allá o estar más allá. Personas que aparentemente conocen la Biblia, tienen una madurez espiritual, pero tienen este problema de no saber qué decisiones tomar. Es triste ver cómo gente se va de las iglesias a nivel general, no solamente de acá, desilusionadas, decepcionadas, heridas sin entender por qué de las cosas. Le digo triste no porque pobrecito el hermano se fue defraudado, traicionado, porque la gente de la iglesia es mala. No me refiero a eso, sino que triste en el sentido de que quizás no han entendido qué es ser un cristiano de verdad. Quizás no saben el significado de ser salvos. No saben el significado de lo que significa el propósito de Dios para ellos, el Evangelio de Cristo. Ahora, no estoy juzgando ni burlándome de nadie, pero esto es una realidad. Y muchas veces podemos andar diciendo como estos dos discípulos de que Jesús no es lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que fuera el que redimiría a Israel, pero no. Eso es no entender el plan de Dios y el plan de salvación de Dios para la humanidad. Cristo vino como el Mesías sufriente, el Salvador del mundo, el sacrificio perfecto para Dios, para ser perdonados y redimidos, pero espiritualmente. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero por medio de Cristo podemos alcanzar la salvación y somos reconciliados con Dios una vez más. Amén. Quizás ellos, los discípulos, no notaron la diferencia entre Isaías 61 y Lucas 4. Lo vamos a leer. Isaías 61. Vámonos al Antiguo Testamento, Isaías 61, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga, digan un fuerte amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y escuche bien, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vamos a leer Lucas 4. Esto lo dijo el profeta Isaías años atrás, cientos de años atrás. Y en Lucas 4 vemos estas mismas palabras, pero dichas por el Señor Jesús. Lucas 4 del 16 al 19. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Jesús iba a las sinagogas, a la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor.
El Señor Jesús hasta allí llegó en la Escritura, no siguió leyendo el versículo 2 de Isaías 61, donde dice, y la venganza del Señor para los enlutados en Israel. O sea, Él no está hablando de venganza, Él no está hablando de que iba a levantar a Israel como nación. Él está hablando de forma espiritual, que Él venía a redimir a la gente, primeramente a Israel, a lo que se había perdido, pero de forma espiritual. Porque el pecado separaba a la humanidad de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios una vez más. Pero los discípulos no notaron esta diferencia. Quizás no leían a los profetas, no leían la ley de Dios. Ahora la pregunta cabe en esta noche: ¿ha perdido usted la esperanza en Dios? ¿Se ha desilusionado del Evangelio alguna vez? ¿Hay dudas acerca de la existencia de Dios? ¿No sabe por qué a veces las cosas le van mal en ciertas áreas de su vida? Amén. Y hay una respuesta para eso, y a veces la solución es más sencilla de lo que parece. En segundo lugar, quiero ver identificando el problema, y vamos a nuestro texto principal una vez más, Lucas 24, del 13 al 25. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Palabras de Jesús, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La versión Septuaginta del versículo 25 dice: y díjoles: oh ininteligentes y tardos de corazón para creer todo lo que hablaron los profetas. Otras traducciones dicen: oh, qué torpes son ustedes, que no entienden. La palabra insensato significa no entendedor, privado de la mente para no percibir y no comprender. Eso es insensato. Versículo 26 y 27. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras todo lo que de Él decían. El mismo Señor Jesús les estaba dando una cátedra. Ahora, lo curioso aquí es de que para ellos en ese momento Jesús era un forastero, un desconocido. Pero ellos, que fueron discípulos de Jesús, testigos oculares de Él, estaban recibiendo una cátedra de la palabra de Dios, de aquel que habían llamado: ¿eres tú el único forastero en Israel que no sabe de estas cosas? En vez de ellos decirle quién fue Jesús, Él les estaba recordando quién era su maestro. Ellos no sabían nada en realidad, pero el Señor en su misericordia los alcanza y empieza a explicarles las escrituras desde Moisés hasta los profetas acerca de Jesús y de sus padecimientos. Versículo 27 en la versión Septuaginta dice: y les interpretaban, y las demás dice,
y les interpretaba las palabras, y las demás dicen, yo creo que lo copié mal. Perdón. La versión Septuaginta dice, y les interpretaba la palabra de Dios. Y en otras versiones dice, les explicaba lo referente a él. Posiblemente estos discípulos no estudiaban la ley ni los profetas y no entendían las escrituras. Por eso no entendieron cuál era la misión de Jesús en la tierra, aún viendo cómo Dios estaba con él. Amén. Lo que Jesús hacía era porque el Padre se lo había dicho. Este era el verdadero problema de estos dos discípulos. En vez de quedarse en Jerusalén, donde estaban todos los demás, y esperar a que Jesús resucitara y se les apareciera, mejor se fueron a Emaús y seguían sin entender las escrituras. Y seguían sin entender el propósito de Dios. Amén. Y esto es y sigue siendo el problema por el cual muchas veces sufrimos desilusiones, decepciones, falta de propósito en la iglesia, porque no se toma en serio el estudiar la Biblia, la palabra de Dios, no se toma en serio el leerla de forma disciplinada, la palabra de Dios. Estoy seguro, mis hermanos, de que si alguien toma en serio el estudio de la Biblia y se da un tiempo cada día para escudriñarla, notará un cambio en su vida, hablando espiritualmente y secularmente también, en sus convicciones personales acerca de Jesucristo. Amén. He visto a hermanos que estudian la Biblia, la leen todos los días y hay una diferencia en su vida. Ahora, está claro, mis hermanos, que no vamos a entender toda la Biblia a la primera vez que la vayamos a leer. Por eso debemos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender lo que leemos. Si Jesús tuvo misericordia de estos dos discípulos y les explicó e interpretó las Escrituras, también lo hará con nosotros si se lo pedimos. Quizás no vamos a ser doctores en ciencias bíblicas o doctores en teología, pero les aseguro que leer la Biblia nos ayudará a entender quién es Jesús en realidad y la obra salvadora del Señor Jesucristo y lo que debe significar para cada uno de nosotros. Pero si no la leemos, mis hermanos, ni la estudiamos, difícilmente vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y andaremos la mayoría del tiempo queriendo regresar nuevamente a Emaús como estos dos discípulos. Acaba de terminar el año 2022 y quizás Dios no contestó varias oraciones a su vida, no suplió varias necesidades, y quizás esto trae desánimo. Quizás se tomaron malas decisiones el año pasado, donde la mano de Dios no estuvo con nosotros. Pero en esta noche quiero decirles, mis hermanos, que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre van a ser pensamientos de bien, como lo dice Jeremías. Amén. Dios va a querer lo mejor para nosotros. Pero si desconocemos de Él, de su voluntad, de su soberanía, o no tener un estudio de la palabra de Dios, ahí está el problema. A veces vamos a regresar vacíos a nuestra casa, así como venimos quizás a la iglesia a un servicio, porque no vamos a entender el mensaje que se nos predica, porque no dedicamos un tiempo para leer la Biblia. Estos dos discípulos regresaban a Emaús sin esperanza y desilusionados porque no supieron interpretar a los profetas, ni siquiera supieron identificar, ni sabían que Jesús era el Mesías que los iba a redimir espiritualmente. Y en tercer lugar, quiero hablar, la clave está en la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más el texto principal. Lucas 24, del 25 al 35, vamos a seguir leyendo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera
estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces contaron las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, esto es muy especial, mis hermanos, porque para ellos el escuchar las escrituras una vez más, y una buena interpretación y una buena explicación de parte de Jesús, fue de mucha bendición para ellos. La Biblia dice que ellos sentían cómo su corazón ardía mientras escuchaban la palabra de Dios cuando iban en el camino. El versículo 32 en la versión Peshitta dice: y se decían el uno al otro: ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Ahora me gusta esto porque dice: ¿no estaba endurecido nuestro corazón? Y esto solo lo pudieron ver y declarar a la luz de las escrituras bien interpretadas y explicadas, a la luz de la palabra de Dios. Y esto solamente lo hace la palabra de Dios, nos hace ver nuestra condición verdadera delante de Dios. Pero en vez de condenarnos, en vez de decirnos que nos vamos a ir al infierno, a una eternidad sin Cristo, que esa es nuestra realidad, nos da la oportunidad de arrepentirnos una vez más. A la luz y la luz del Evangelio penetra una vez más en nuestro corazón, y este mismo arde por medio de las escrituras. Eso significa arder, encender, consumir, y también significa luz. Ellos habían caminado 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, cuando sus ojos fueron descubiertos y reconocieron a Cristo. De inmediato se levantaron y regresaron a Jerusalén a contar a los demás que Jesús había resucitado. Amén. Una vez más tenían la esperanza puesta en el Mesías, pero ahora ellos entendían que Jesús no vino a restaurar a Israel como nación, sino que vino a reconciliarlos con Dios por medio de su sacrificio. Una redención espiritual que solamente por medio de Cristo se puede obtener. Amén. Y eso les llevó a compartir el mensaje de esperanza que trae el Evangelio de Cristo. Y esto es una realidad, mis hermanos. La Biblia nos devuelve la esperanza, esa fe que de repente se quiere apagar en nosotros. Romanos 10:17, quizás lo sabe, que dice de la siguiente manera: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla del plan de salvación, del amor de Dios para nosotros, de sus planes, de su propósito, de su voluntad y de sus promesas. Todo esto por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, que usted lea la Biblia, eso hará que sus raíces y convicciones se hagan más profundas, y nada lo arrancará de la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Por más que vengan otros cristianos con doctrinas falsas, aunque estemos en dilemas o problemas, sabremos qué decisión tomar. Porque la palabra de Dios siempre nos guiará al propósito de Dios por medio de su Espíritu Santo. Quizás
El leer la Biblia no le solucionará su problema instantáneamente. Quizás hay necesidad económica de repente y leer la Biblia no nos va a hacer aparecer dinero de forma mágica. Eso lo entendemos. Aunque quisiéramos, pero no funciona así. Pero sí hará crecer nuestra fe en Cristo. Nos traerá una paz que quizás no entenderemos y sabremos que no todo será de color de rosa en el Evangelio. En la voluntad de Dios habrán problemas, dificultades, luchas. La palabra de Dios siempre nos llevará a tomar buenas decisiones. Recuerdo a una persona que me comentaba su problema espiritual y tomó decisiones bajo emociones y sentimentalismo y no bajo convicciones, y hoy en día ya no está en la iglesia. Y esto quizás no significa que se va a perder en el infierno por toda la eternidad, pero le aseguro que si tuviera convicciones que solo se logran cuando se estudia la Biblia, hubiese tomado una mejor decisión. Un cristiano con convicciones bíblicas bien interpretadas jamás se va a cambiar de iglesia, de denominación o congregación, porque quizás aquí no hay lo de allá, porque quizás aquí no danzamos, porque no usamos vestimenta adecuada, porque quizás aquí no hay amor, ni le damos libertad al espíritu, como dijo alguien. Y es que la realidad, mis hermanos, es que no se trata de nosotros, ni de lo que la gente hace o no hace. Se trata de Jesucristo, de su gracia y la salvación. Los dos discípulos entendieron que más que una nacionalidad terrenal, el propósito de Cristo era darles una ciudadanía celestial. Amén. Y esto es porque Jesús inyectó esas convicciones al interpretarle las Escrituras una vez más. Les dio una cátedra desde Moisés hasta los profetas, hablando acerca de los padecimientos del Mesías, que iba a ser por la humanidad. Y las cosas no giran a nuestro alrededor. Esto es una realidad. Todo gira alrededor de Jesús y de la cruz y de su obra redentora. Amén. Pero ¿cómo vamos a saber esto? Por medio de la palabra de Dios. Ya sea que la lea, que la estudie, o ya sea que escuche sermones que estén fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios, y que no sean malinterpretados. Sermones que abran nuestro entendimiento. Ahora, esto es una realidad y esto lo he aprendido leyendo la Biblia. Cuando alguien lee la Biblia, sabrá cuando un sermón es verdadero alimento espiritual. Y sabrá cuando solamente alguien predica de sus experiencias propias y sus revelaciones quizás mal interpretadas. Y algo muy personal que le quiero compartir es de que a veces quizás he venido sin deseos, sin ganas, y al escuchar la palabra de Dios en un sermón, salgo lleno de Dios una vez más. A eso venimos a la iglesia, sin importar quién predique en este lugar. Cuando se predica la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios hizo que estos dos discípulos vieran la dureza en su corazón y volvieron al propósito verdadero. Regresaron a Jerusalén y no anduvieron de independientes ni de rebeldes, porque ellos pudieron decir: vimos a Jesús, y poder irse a otro lado, a seguir quizás con otro evangelio, a empezar ellos su propia iglesia. Pero la Biblia dice que en vez de eso ellos regresaron a Jerusalén con los 11, porque Judas ya estaba muerto, ya se había ahorcado. Y en esta noche, mis hermanos, honestamente, la palabra de Dios siempre nos hará ver las áreas en nuestra vida que están mal. Y la gracia de Dios nos da la oportunidad de cambiar esto por medio de Cristo. Si usted lee la Biblia y la estudia, como decimos acá, no le van a meter el dedo en la boca fácilmente. Ni tampoco estará esperando
a ver qué dice alguien que quizás dirá, este año es el año tal y tal. O sea, no va a estar esperando esas cosas, sino que la Biblia es clara, la Biblia es contundente, es la palabra de Dios, es el propósito de Dios, y podemos tener fácil acceso a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Si podemos leer, aprovechemos esa gran oportunidad que tenemos y ese privilegio de leer la palabra de Dios. Amén. Para concluir en esta noche, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña cuál es el plan de Dios para la humanidad y su propósito al salvarnos. Nos enseña cómo nos ama aún y a pesar de cómo somos. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo en lo personal, cuando leo la Biblia, me siento confrontado y la mayoría de veces me siento inmerecedor, indigno, pero a la vez me siento amado por Dios. La Biblia jamás te va a decir que te cambies de iglesia porque la otra está más bonita o porque en la otra sí usan ciertas cosas o hacen otras cosas. A nivel general le digo esto: si Dios te salvó en una iglesia, ahí hay que seguir, pase lo que pase. Si Dios los salvó aquí en este lugar a usted y me salvó a mí, debemos de seguir fiel en este lugar. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a su pueblo Israel primeramente. Y aunque ellos no lo aceptaron y lo rechazaron y no lo recibieron como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, Él no se amargó. Él siguió adelante haciendo la voluntad de su Padre, porque Él había recibido palabras de Dios. Él obedecía lo que su Padre Celestial le decía. Tenía un propósito y lo cumplió cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amén. Ahora, Dios salva y perdona con un propósito. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Pues hay que leer la Biblia todos los días. Y lo vamos a saber. Y un consejo que le quiero dar: nunca se mueva de donde Dios lo salvó. Vamos a ver el Salmo 119 para terminar. Salmo 119, varios versículos vamos a leer. Versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 50: ella es mi consuelo en mi aflicción. Hablando de la palabra de Dios, porque tu dicho me ha vivificado. Para siempre, oh Jehová, versículo 89, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El versículo 151. Ahora, le decía que si leemos la Biblia, mis hermanos, no nos van a engañar fácilmente. Hoy en día está de moda, muy de moda, predicar humanismo en vez de la palabra de Dios, predicar experiencias propias o experiencias vividas que quizás son mejores que la palabra de Dios.
Está hoy en día muchas doctrinas equivocadas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber identificar? Cuando leemos la Biblia y la conocemos. Por eso el mensaje se llama la importancia de conocer la palabra de Dios. Y yo le animo a mi hermano a que la lea, por lo menos un capítulo o lo que usted pueda leerlo, pero dediquemos un tiempo a leer la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, por la bendición de haber estado.